Buenas tardes. Hola Cristina, buenas tardes. Buenas tardes, profe. No sé si nos puede explicar más acerca de su carrera, qué estudió, actualmente dónde trabaja, qué clase imparte aquí dentro del campus. Sí, con mucho gusto. Mi nombre, pues, ya lo sabes, Gabriel García Mendoza. Trabajo en el Poder Judicial de la Federación. Soy adscrito al Tribunal Colegiado de Circuito en materia civil. Ya llevo dentro del Poder Judicial de la Federación 9 años. Estaba con el magistrado Arturo Sánchez Valencia, actualmente me encuentro con el magistrado Juan Carlos Ortega Castro. Okay. Tengo el doctorado en Derecho Constitucional y tengo otro doctorado en Derecho de Amparo. Cuento con algunos diplomados por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, me encuentro aquí en la Universidad TEC de Monterrey dando la materia de medios alternativos de solución de conflictos. Ok, gracias, profe. ¿Y nos puede contar acerca de qué, bueno, yo como abogada sé, pero en mi clase pues hay diferentes carreras, entonces, ¿qué es lo que usted ve esencialmente en su trabajo? Bien, dentro de mi trabajo observamos todo lo que es, soy secretario proyectista, observamos todo lo que es las fases procedimentales desde el comienzo de la demanda hasta el dictado del fallo para primera y segunda instancia. Entiéndase como primera instancia los juzgados y segunda instancia, obviamente, el Tribunal Superior de Justicia. Dentro de los tribunales colegiados observamos las sentencias definitivas para los efectos de las violaciones procesales o violaciones de fondo. Se denominan violaciones procesales aquellas que no se encuentran sujetas al código subjetivo, es decir, que existen violaciones procedimentales, alguna prueba que se haya ofrecido no se haya valorado, o en su defecto algún mal emplazamiento. Estas son consideradas como unas violaciones procedimentales. Y posteriormente las violaciones judicando, violaciones de fondo, cuando un juez o un tribunal superior de justicia aplica algún artículo adverso a la ley principal, no se entiende la sentencia, no se entiende ahora con la nueva modificación a la Constitución y la entrada de los derechos humanos, no se aplica a un tratado internacional de la manera como lo puntualiza tanto el Código como obviamente lo señala la propia Constitución. Entonces, mi ejercicio dentro del Poder Judicial de la Federación lo es la observación de todos y cada uno de las fases procesales, así como las violaciones de fondo, puesto que yo soy secretario proyectista. Ok, gracias, profe. Sí. Y dentro de esta carrera, tanto en la carrera como en este caso su trabajo o en la vida diaria que usted lleva, Sí. ¿Cuál cree que es el código de ética primero de usted, Gabriel, y después de la profesión de los abogados? El código de ética, mira, ahorita, qué gran pregunta estás puntualizando, Cristi. Desde el punto de vista muy particular, pues sabemos que no podemos caer en corrupción. No podemos caer en corrupción debido a que muchas personas toman en consideración la corrupción desde el punto de vista económico, pero obviamente desde nuestra perspectiva jurídica como abogado, pues obviamente es algo mal visto, es algo que día con día nosotros estamos trabajando en contra de la corrupción, y cuando existe este tipo de actividades, pues lo que sabemos es que el Consejo de la Judicatura Federal toma conocimiento de ello y pues hablamos de una destitución, una inhabilitación, o por qué no también hablar de un proceso penal en contra de los servidores públicos, puesto que como sabemos nosotros, los miembros del Poder Judicial de la Federación, obviamente no podemos recaer en ese tipo de actos que van en contra de la persona, en contra de la ley, y obviamente el punto de ética desde mi perspectiva pues siempre será, bueno, apegarnos a derecho, no caer en este tipo de actividades, que bueno, en alguna ocasión el magistrado Juan Carlos Ortega Castro puntualizaba que bueno, bien o mal, las personas que son corruptas se van a la cárcel, pero la sociedad es la que más sanciona aquellos actos, porque una persona que ha cometido el acto de corrupción, que va en contra de la ética profesional, pues obviamente la sentencia es condenatoria, pero desde el punto de vista social, pues todas las personas van a tener el margen o van a estar señalando
a aquella persona que cometió el acto de corrupción. Entonces, para el punto de vista del señor magistrado, comentaba y lo puntualiza. La corrupción conlleva el dictado de una sentencia, se extingue la sentencia, pero ¿qué pasa con la sociedad? ¿No? La sociedad es la que luego entonces anda puntualizando a las personas que han caído en este gran tema de lo que es la corrupción. Entonces hay que tener mucho cuidado, siempre aplicando la ética, y cuando encontramos el asunto entre justicia y derecho, deberemos aplicar siempre la justicia. Okay. Pues justamente retomando lo que acaba de decir, profe, de que la sociedad es quien señala siempre, pues es bien conocido que, y seguramente a usted también le tocó que decían, ay no, derechos ya es igual a corrupción y todo eso. Claro. Entonces, ¿cree que en la actualidad todavía continúa siendo como pues estereotipo al final de cuentas, esta etiqueta? Se está trabajando ya mucho, trabaja ya mucho para acabar con este tipo de actos denominados corrupción, pero desde el punto de vista del ministro Pablo Rebolledo, puntualizaba que para acabar con corrupción no hay otra forma que tener educación. Teniendo una buena educación desde el punto de vista global, internacional, podríamos puntualizar el que ya no exista la corrupción. En otro esquema también puntualizaba que si una persona tiene una mejor forma de llevar a cabo un trabajo y que ese trabajo sea resarcido económicamente hablando, sea mejor, pues obviamente esa persona no podría caer en corrupción. Entonces también tiene mucho que ver por la cuestión económica, política, y como sabemos, pues es la que nos rige, ¿no? Atendiendo pues a los tipos de gobernantes que tenemos. Claro. Pues por esa parte, gracias, profe. ¿Su código de ética cree que es el mismo, en este caso el de usted, tanto como profesional como en su vida diaria, o sea, cómo actúa en su vida diaria? Sí, claro, por supuesto, en muchas ocasiones el código de ética no nada más fenece conmigo, sino también va más allá, desde el punto de vista cuando estamos con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hijos. Pues es muy importante siempre demostrarles, platicarles la forma en que el Estado puede a su vez sancionar ese tipo de actos de corrupción, ¿verdad? Que pues obviamente pues va relacionado obviamente por la conducta. Entonces sí se aplica diariamente al momento en que estamos al frente, en mi caso contigo, desde el momento en que estamos en clase y observamos pues obviamente el que exista la calificación pertinente sin llegar a la corrupción. Entonces, esa es la forma en que nosotros, en su defecto yo personalmente, es la forma en que cómo lo podemos ir aplicando, ¿no? Día con día, pues obviamente desde con los hijos hasta la plática con nuestros padres, es la forma de la plática familiar, y desde el punto de vista, desenvolviéndome como servidor público, pues obviamente, pues el dinero, comentan algunos, va y viene. La persona, la reputación, los estudios, pues obviamente cuando esta persona cae en corrupción, pues deja mucho que desear. Ok, en eso sí tiene toda la razón. ¿Ha vivido alguna situación donde se ha puesto a prueba su código de ética? Si es así, ¿cuál? ¿Cómo la resolvió? Una pregunta importante y de trascendencia. Cuando yo estaba adscrito a la Procuraduría General de la República, estaba adscrito a mesa de secuestro. En algún momento sí fui víctima de este acto de corrupción, ¿verdad? Pero no lo llevé a cabo. Sinceramente sí llegaron conmigo unas personas, me quisieron comprar, opté porque no se llevara a cabo el acto, y lo único que hice, pues me vi apoyado por el delegado de la Defensoría Pública Federal para que de la Procuraduría General de la República me fuera adscrito a la Defensoría Pública Federal. Entonces, el acto de que una persona sea corrupta no quiere decir que sea la salida. Al contrario, la persona que es corrupta se invierte más
¿sí? Se va relacionando más con este tipo de actividades corruptas y a su vez ya posiblemente es muy difícil pretender salir de estos tipos de actos de corrupción. Entonces, desde mi perspectiva, yo sancioné a una persona de la delincuencia a través de los métodos de investigación, pero preferí sinceramente deslindarme, conocer, aplicar la investigación atendiendo al artículo 20 constitucional y posteriormente de ahí pues solicitar el apoyo, ¿no? El apoyo del delegado de la Defensoría Pública Federal para el cambio, porque la verdad es que sí, día con día es más peligroso, es peligroso el hecho de ser corrupto, de caer en corrupción, de que no exista la ética y por supuesto siempre se debe de aplicar la ética jurídica. Entonces, lo que entiendo es que, bueno, llegaron estas personas, pero no la amenazaron, solamente. Por supuesto, ¿sí? Sí, por supuesto. O sea, el hecho de que uno como persona tú digas no quiero ser corrupto, no quiero llegar a la corrupción, también vienen ya posiblemente las amenazas, tanto físicas como psicológicas. Y fue por eso que se cambió la defensoría. Es correcto, así es por eso que me tuve que cambiar a la defensoría. Y no obstante, en la actualidad ha habido algunos magistrados, omito los nombres, pero que ha habido magistrados que desgraciadamente caen en este sentido de corrupción y no obstante, posteriormente pues, los encontramos ya en los centros preventivos de rehabilitación social. O también, en este caso, pues también hablamos de lo que es considerado así la corrupción, pero también el hecho de que existe la relación política entre magistrados y jueces de distrito que caen en corrupción y ha habido algunas personas que desgraciadamente pues se encuentran en los centros penitenciarios. Ok, y además de ese cambio, cree que, bueno, del cambio que pidió en este caso de la Procuraduría a la Defensoría, además de ese cambio hubo como un cambio interno en usted en cuanto a su ética, en cuanto a un dilema sí, claro, moral. Por supuesto. Siempre a mí lo que en ese momento sucedió y pasó por mi mente pues era el miedo, pero también te soy honesto, a mí siempre me ha gustado mucho aplicar la ética. Entonces, al momento en que aplicas la ética, pues lo que pretendes, pues obviamente es que al momento que aplicas la ética, aplicas la ley, pero no a todos les convence la aplicación de la ley. Entonces, en ese esquema yo tuve la oportunidad de que me brindaran la oportunidad de cambiarme a la Defensoría y así mismo me desligué tanto de las personas que a su vez me querían comprar, como obviamente la Procuraduría, porque donde se lleva mucho este tipo de actividades ilícitas, primera fase es el Ministerio Público. Sí, eso sí. Sí, siempre será el Ministerio Público, estas personas donde lleven a cabo pues, este tipo de actividades. Y qué desgracia para el propio. Sí. Ahí es en donde, bueno, yo he escuchado mucho que ahí es en donde como que tachan a todos de corruptos, que es en realidad en lo que, pues en el estigma que nos tienen, o sea, como en esa categoría que nos tienen, a pesar de que no todos actúan de esa forma. Así es correcto. Entonces, pues, de acuerdo a todo esto, ¿considera que su esencia como individuo dentro de nuestra profesión ha sido la misma desde que entró a la carrera hasta ahora que ya es un profesionista? Sí podemos hablar desde el punto de vista estudiantil, quizá no era tan apegado a esto de la ética. No estoy diciendo que era corrupto, pero jamás en mi vida lo había visto desde la perspectiva estudiantil. Pero ya una vez titulado, con cédula, que dicen por ahí, bueno, la cédula es lo más pesado que uno puede tener desde el punto de vista estudiantil, desde el punto de vista profesional. Es muy pesado ya la aplicación de la ley al caso concreto controvertido, porque habrá personas a las cuales les moleste su aplicabilidad de la ley, pretendan llegar a la corrupción y luego entonces cuando existe ese tipo de actividad corrupta, el hecho de que nosotros digamos no al lugar, pues obviamente puede existir algo más allá, ¿no? Algo más allá con las personas, como desde el punto de vista físico. Pero bueno, en este esquema pues es algo que para eso es